recién, son más de 600 los ventiladores mecánicos que están disponibles en la red asistencial. Luego de la llegada de los 72 nuevos aparatos, vamos a profundizar en lo que significa esta inyección de estos insumos tan particulares para combatir el coronavirus. Estamos con el máster en salud pública, es superintendente de salud, Manuel Nostroza, en el estudio. ¿Cómo está, Manuel? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, contemos un poco, Manuel, por favor, qué es lo que hay en materia de ventilación mecánica hoy día en nuestro país, sea utilizada para coronavirus, para pacientes de esa enfermedad, o para otro tipo de pacientes de enfermedades respiratorias. Bueno, a partir de una instrucción que dio el Ministerio de Salud que regula el sistema público y privado, disponemos, según el informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, 1.707 ventiladores mecánicos disponibles, tanto en la red pública como privada. Y de esos hoy día, ocupando en pacientes COVID, pero también en pacientes que tienen otras patologías que, por cierto, también pueden requerir ventilación mecánica, estamos ocupando un 42%. Es decir, nos quedan disponibles de esas 1.700, del orden de 990 ventiladores mecánicos. A eso hay que agregar, eventualmente, 421 máquinas Esas de anestesia, que ya la Sociedad Chilena de Anestesia, junto con el Ministerio, determinó que pueden ser modificadas y pueden ser reconvertidas a ventilación mecánica. Perdón, ¿y ese proceso de reconversión, para ir agregándolo, se puede hacer en Chile? ¿Hay que enviarla afuera? No, eso es algo que ya es solo un mecanismo de adaptación de cómo se ocupa, y por lo tanto ya está validado que, de ser necesario, las máquinas de anestesia que están en los pabellones quirúrgicos, no ocupándose porque la cirugía electiva está suspendida, se podrían transformar rápidamente también en más ventilación. O sea, tenemos 400 adicionales. A eso hay que agregar los 800 que se compraron en el mes de marzo y que estaban por llegar, de los cuales han llegado, la información que yo tengo, 150 ya están en Chile, distribuyéndose a lo largo del país para poder ser instalados durante la próxima semana, y faltarían 650 más que están por llegar en las próximas semanas. Más, perdón, los cerca de 500 que la CPC está intentando, bueno, ya tienen casi 400 en la Embajada de China, entiendo, y los están tratando de juntar, hacer 500 y tratar de mandarlos al país. Claro, con lo cual a los 1.700 que ya disponíamos hoy día, si tú sumas, podrías agregar 1.700 más si estas llegadas, digamos, se dan oportunamente. Lo importante sí es que logren calzar con la etapa de más demanda de pacientes más graves que está por venir. Manuel, usted fue superintendente, manejó la salud pública durante bastante tiempo en un área bien sensible. Viendo cómo ha ido evolucionando el COVID en nuestro país, aparentemente más que un gran pic, vamos a tener una suerte de meseta en esta primera ola, porque se supone que viene una segunda después, ya hablaremos de aquello. En esta suerte de meseta están entrando más o menos 400, 500 y hasta casi 600 pacientes al día. Con esta proyección de crecimiento del coronavirus, más la ventilación mecánica que está reforzando el sistema público, ¿va a andar bien la salud o se va a llegar a un nivel en que puede colapsar la salud de nuestro país? A ver, hagamos el siguiente ejercicio. Hoy día, con 410 pacientes nuevos que ingresan diariamente en las últimas 2 semanas, estamos con un 42% de ocupación de los ventiladores mecánicos. Si nosotros subiéramos a 1.000 pacientes diarios, probablemente la actual disposición de camas con ventilación mecánica estaría un poquito al borde de la saturación. Por lo tanto, esperaríamos que de aquí a 2 o 3 semanas ya tuviéramos instalados estos otros 1.700 que acabamos de contar como ventilación mecánica disponible, con lo cual nuestra capacidad máxima diaria podría elevarse a un manejo de 2.000 a 2.500 pacientes diarios. Ahora, lo importante es seguir tomando las medidas que ya se han dicho, ¿no es cierto? Distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, para mantenernos en este rango de 400 promedio que hemos tenido las últimas 2 semanas y no elevar demasiado ese rango, cosa de ojalá no llegar a utilizar estas máquinas de ventilación mecánica, porque significa que estamos, digamos, enfrentando un cuadro numeroso de pacientes graves. Manuel, si es que esto se adelantara, porque también hay procesos que son complejos, el mismo ministro lo decía en su minuto, que hay una suerte de guerra por la ventilación mecánica y que incluso en algunos países se han producido decomisos de estos aparatos que son terminaron siendo un bien muy preciado en esta época de pandemia, y uno a veces no entiende cómo un país tan grande como Estados Unidos tiene 10.000 ventiladores mecánicos, si no me equivoco, para una población tan grande como la que tiene, 300 millones de habitantes. Hay esfuerzos por realizar también ventilación mecánica en nuestro país. Probablemente usted ha escuchado algo de eso. Hay casi 30 proyectos corriendo en paralelo, distintas instituciones, precisamente universidades, hospitales, emprendimientos privados. Están grupos como el GC apoyándolo, hay una serie de plataformas, en fin. Con esa ventilación mecánica, quizás no del mismo estándar de estos equipos producidos en países como China, ¿se puede de alguna manera cubrir la emergencia? En una situación de emergencia, ¿una ventilación mecánica producida en nuestro país puede salvar vidas? Bueno, sin duda. El proyecto Corfo, que ha liderado Corfo, que partió con 5 iniciativas y que ya tú muy bien dices suma más de 30 iniciativas,
está cumpliendo con los más altos estándares tecnológicos, obviamente que no son del mismo nivel y la misma calidad probablemente que el equipamiento que está llegando, por ejemplo, el de hoy día, que llegó de Irlanda, pero sí puede perfectamente ser capaz de complementar el tratamiento que se requiere en las unidades de tratamiento intensivo. Se lo pregunto Ahora, porque muchos de esos, perdón, fueron elaborados en función de los planos que liberó el MIT, que es un instituto muy prestigioso de Estados Unidos, y que son planos de libre circulación hoy día. Algunos de ellos incluso han sido replicados en España. Entiendo que están en proceso bastante avanzado de validación por parte de la Autoridad Sanitaria Española. Bueno, yo creo que además una de las cosas que va a llegar para quedarse es que, dado que estamos enfrentando epidemias de esta naturaleza cada 5 o 6 años, hay que recordar la del ébola, del H1N1, la del MERS, etcétera, probablemente en 4 o 5 años más vamos a tener otro tipo de pandemia, ojalá que no tan grave como la que estamos sufriendo ahora, y por lo tanto disponer de alternativas tecnológicas propias con el desarrollo del mundo académico, del mundo de la empresa, de instituciones como Corfo, no es algo que se va a utilizar solo de manera coyuntural ahora, sino que yo creo que se deberá establecer de manera permanente para no depender tanto de este tipo de situaciones como las que se han señalado. Manuel, usted como experto en salud pública, como máster en salud pública, como ex superintendente, ¿cómo evalúa la gestión que se ha hecho de esta pandemia? Porque la verdad es que si uno ve la cantidad, por ejemplo, de testeos, nuestro país hace mucho más testeos que la mayoría de América Latina. Si nos vamos a los índices de mortalidad, igualmente hay una tasa de mortalidad bastante más baja que el promedio de Latinoamérica, incluso que el promedio mundial. Y todavía parece ser que está controlada y empezando a aplanarse la curva. En ese sentido, ¿cómo han funcionado las cuarentenas parciales, dinámicas, estratégicas, como las ha definido el gobierno? A ver, yo creo que el balance general es positivo y yo creo que nobleza obliga, es bueno reconocer cuando en un contexto general en que requeremos que todos apoyemos al gobierno de turno en cumplir este desafío, porque nadie lo busca, yo creo que se han hecho en general las cosas bien. Creo que al comienzo se partió dando algunos palos de ciego inicialmente, creo que esto se enmendó cuando se constituyó la mesa de comité técnico asesor y la mesa de comité social, y ahí empezamos a funcionar muy bien, creo yo, y al punto que yo creo que si uno mira la tasa de prevalencia, que es la tasa de casos acumulados, pasamos de una tasa de 57% las primeras 2 semanas a una tasa del 4,1% la última semana. Por lo tanto, eso es algo positivo y habla de un aplanamiento de la curva. Sí hay que tener ojo con la tasa de incidencia, que son los casos nuevos diarios o semanales. Ahí hemos tenido un incremento la última semana de un 11%. Lo ideal es que tanto la tasa de prevalencia como de la incidencia vayan a la baja. Aquí hay que hacer un esfuerzo mayor, probablemente, sobre todo en aquellas zonas del sur de Santiago o en algunas otras regiones como Temuco, Magallanes, que todavía estamos teniendo algunos incrementos de casos y por lo tanto habría que fortalecer las medidas. Pero yo creo que el balance es positivo y lo que sí me preocupa, sobre todo para la etapa que viene, porque todos los países están buscando la etapa de la reapertura, es afinar muy bien la estrategia comunicacional. Y ahí tal vez mi consejo para el ministro Mañalich es que un ministro polémico en sus declaraciones no contribuye a la claridad del mensaje comunicacional que se requieren en momentos de crisis. Yo creo que lo bien que le ha hecho en el control que he señalado debiera haberse complementado con una asesoría comunicacional para que las polémicas no empañaran la claridad del mensaje que se necesita. A propósito de las polémicas, Manuel, hay una discusión muy intensa sobre cómo y cuándo retomar esta nueva normalidad o el regreso seguro, como se ha querido señalar. Y por supuesto hay mucho padre, mucha mamá, mucho apoderado que se resiste a la idea siquiera de evaluar el cuándo volver a mandar a los chicos al colegio. Naturalmente, si estamos viviendo este aplanamiento de la curva o pico, como usted quiera llamarlo, pero aparentemente es una suerte de meseta que nos va a tener durante algunas semanas con volúmenes de contagios nuevos diarios en torno a los 400 y quizás más al día. ¿Es recomendable pensar en un regreso a clase, aunque sea controlado, aunque sea escalonado, aunque sea por comunas, diferenciado? Yo ahí me ciño a lo que ha establecido el comité asesor. El comité asesor ha señalado que es posible un reintegro gradual con condiciones muy estrictas. Y yo creo que sería muy severo, y yo creo que ahí los alcaldes pueden ayudar muchísimo en la mesa social, a establecer con claridad y transparencia que en aquellas comunas donde no hay posibilidad de cumplir con las indicaciones del comité asesor, por ejemplo, que son 20 alumnos máximos por clase, ¿no es cierto?, que tengan la capacidad de testear además permanentemente a los profesores administrativos y a un grupo de estudiantes para ir viendo si efectivamente se produce algún incremento de casos, simplemente en esa comuna no se puede reabrir y habrá que prolongar el tiempo de la reapertura. Pero en aquellas comunas donde, o incluso regiones donde tenemos 10 casos, 13 casos, uno puede plantear, y sobre todo en zonas rurales o ciudades más pequeñas, donde es posible el distanciamiento social, establecer una reapertura gradual. Creo que ahí hay que cumplir muy estrictamente
las recomendaciones que ha hecho el Comité Técnico. Pero ahí se podría dar, Manuel, y a lo mejor lo saco un poco del área de la salud, pero el tema de la salud pública efectivamente afecta a otras actividades como la educación. Si se produjeran estos regresos parciales, evidentemente se va a acentuar también la inequidad territorial de nuestro país, porque efectivamente es mucho más plausible tener clases con 20 niños en cada sala, con una distancia adecuada, con buenos implementos sanitarios, alcohol gel, mascarillas para todos, en fin, en sectores más acomodados que, por ejemplo, como estamos viendo ahora en el sector de Santiago Sur, donde está golpeando fuerte la pandemia. Bueno, sin duda que desde la crisis social y ahora esta crisis sanitaria han hecho evidente las cosas que tenemos que seguir mejorando en nuestro país, y los temas de desigualdad y equidad social son parte de ello. Yo creo que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, tendrán que llegar los recursos presupuestarios. Hoy día hay capacidad, espero, para eso, para establecer, como digo, el cumplimiento de estas exigencias sanitarias. Si esas no se pueden dar, bueno, lamentablemente, y por seguridad y por salvaguardar la vida de esa población más pobre y vulnerable, es que no vamos a poder abrir esos colegios hasta tener condiciones de control de la pandemia más claras de que estamos ya pasando el pic o efectivamente habiendo pasado el pic y no exponer la vida de las personas. Manuel, retomando el tema de la ventilación mecánica antes que se nos vaya el tiempo, con esta llegada de estos 72 ventiladores mecánicos nuevos, más todo lo que explicamos, los casi 500 que está trayendo la CPC, estos otros restantes de la partida 800 que compra el gobierno, ¿deja de ser la ventilación mecánica el talón de Aquiles de la salud, como dijo el ministro Mañalich, sobre el tema del coronavirus? Uy, si yo tuviera, ¿no es cierto?, en la capacidad de predecir el futuro, yo creo que, insisto, si mantenemos tasas de incidencia en torno a los 400 hasta 1000 casos, efectivamente, con lo que hoy día tenemos, más esta capacidad adicional, podríamos ser capaz de sortear esta crisis aguda, al menos. Hay que recordar que el virus nos va a seguir acompañando y, por lo tanto, hay que ver si hay en otras oleadas situaciones que nos vuelvan a poner en esta situación de emergencia. Pero creo que en las próximas 3 semanas, yo calculo que hasta la semana del 11 de mayo en adelante, va a ser crítico si estamos realmente sorteando o no de buena manera esta crisis con la ventilación mecánica. Espero que sea así y espero que podamos estar celebrando que la sorteamos con éxito, con la ayuda de todos. Manuel Nostroza, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que esté bien, buenas noches.